diabetes es una patología que está dada por la disfunción de las células beta y también se caracteriza por la resistencia a la insulina. Hablamos que esta disfunción y esta resistencia nos llevan a lo que es la hiperinsulemia y la hiperglucemia. Esto como un agente inflamatorio que genera una disfunción endotelial y también alteraciones en el perfil lipídico. La disfunción endotelial nos genera una alteración al nivel del músculo liso vascular, lo que genera posterior a esto lesiones fibrosas, y esto desencadena lo que es la muerte del músculo liso vascular, lo que nos va a promover la aparición de arteriosclerosis. Hablamos como un agente inflamatorio. Las alteraciones del perfil lipídico nos llevan a una alteración también en la parte de los factores de coagulación, lo cual nos conlleva un aumento de la tensión arterial. Hablando de la resistencia a la insulina, esta está por una disminución en el transporte de la glucosa al interior de las fibras, favoreciendo lo que es la glucólisis anaeróbica con un aumento de la formación de ácido láctico que lleva a una acidosis intracelular con una alteración a nivel del calcio. En cuanto a esto, también se dice que aumenta el nivel de ácidos grasos libres a nivel del músculo esquelético y a nivel del hígado, lo cual favorece la dislipidemia y disminuye la actividad de la lipoproteína lipasa con una formación de placas de LDL a nivel del músculo lisovascular, formando por una formación proinflamatoria y disminuyendo la formación de ácido nítrico. Ahora vamos a hablar de la parte de la nefropatía diabética. Se dice que la parte del aumento de la hiperglucemia principalmente nos lleva a una nefropatía diabética. La nefropatía diabética es definida como una disminución progresiva de la tasa del filtrado glomerular. También se caracteriza por un aumento de la tensión arterial mayor a 130/80 y una albúmina persistente. Hablamos que la nefropatía diabética está básicamente en 5 estadios. El primer estadio se da por un aumento de la glucosa en sangre que nos genera una glicolización no enzimática de proteínas plasmáticas, lo cual nos genera una alteración en la estructura de la unión de las proteínas a nivel del endotelio, en la arteriola eferente, generando una aterosclerosis ciliana, por aumentando lo que es la presión entre los capilares y la presión hidrostática, lo cual nos va a generar un mayor filtrado glomerular y por el riñón como método de protección se genera un daño a nivel de la membrana glomerular, y este mayor filtrado glomerular nos genera más sangre. Se dice que cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, esta debe reabsorberse en el túbulo proximal por SGLT2, y al hacer este proceso a nivel del túbulo distal disminuye el sodio, liberando exceso de aldosterona y renina, la cual genera un aumento de la reabsorción en agua, generando un estado de hipovolemia, ocasionando esto principalmente el aumento de la tensión arterial en todo el cuerpo y aumentando la tensión en la arteriola eferente y eferente, y aumentando mayormente la presión hidrostática del filtrado glomerular. Cuando hablamos de un segundo estadio de la nefropatía diabética, se dice que hay un daño en la membrana glomerular, lo cual genera más células mesanginales y produce un aumento del tamaño de la MGL generado por un estrés oxidativo, y esto está dado por el aumento de glucosa o el exceso de glucosa, estimulando la PKC y estimular lo que es la endotelina 1, la NADPH óxido reductasa, la TGFB y los factores de crecimiento endotelial, lo cual produce en cuanto a estos dos aspectos una remodelación de la matriz extracelular,
a nivel de esta parte un daño de la estructura del todo, y a nivel de la estimulación de la endotelina 1 sea un aumento de la contracción de la arteriola eferente. Cuando hablamos de un estadio 3 de la nefropatía diabética, se dice que hay un aumenta el daño es mayor a nivel del glomérulo, aumentando la ranura de filtración, generando un exceso de albúmina a través de la orina, es decir, una macroalbúmina. Y esto nos va a generar una disminución en la tasa de filtración. A nivel del estadio 4 se dice que hay una disminución de la luz del vaso a nivel de las arteriolas eferentes, por ende una disminución en la irrigación de los capilares tubulares, generando una atrofia tubular, una muerte de la nefrona, la cual es la unidad funcional del riñón, lo que nos va a llevar a una disminución en el filtrado, en la tasa de filtrado. Y como quinto estadio encontramos ya cuando sea una muerte total de las nefronas, el riñón definitivamente no funciona y el filtrado está impedido totalmente. Adicionalmente, bueno, vamos a hablar ahora de la falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca es definida como un estado donde el corazón es incapaz de bombear la sangre necesaria para el cuerpo, y esta falla cardíaca genera una remodelación ventricular, que es principalmente los cambios en el tamaño, la forma y la función del corazón, está dada por una injuria miocárdica, la cual se presenta después de un infarto. Cuando hablamos de la falla cardíaca y la remodelación ventricular, hablamos que está porque a nivel estaba por el miocito, generando una muerte celular, la cual altera la función diastólica, generando un aumento de la retención de hidrosalina, reteniendo lo que es el sodio, el agua, lo cual garantiza la presión arterial, sea un aumento de la precarga, y este aumento de la precarga genera lo que es una insuficiencia en el ventrículo izquierdo y una insuficiencia del ventrículo derecho. Esta alteración de la función diastólica también nos lleva a un aumento de la presión, del nivel de presión y perfusión, generando un aumento de la poscarga y genera una cardiopatía hipertensiva con un FEBI del 50%. Hablamos de la muerte celular y está dada por una pérdida de la funcionalidad a nivel del miocito, del músculo como tal, generando una disminución de oxígeno, lo cual como un mecanismo compensatorio nos lleva a una activación neuromoral. Hablamos también que la falla cardíaca genera una activación básica de 3 mecanismos que generan estos 3 mecanismos: un aumento de la precarga, una hipertrofia ventricular dada por un aumento de la contractibilidad y una activación neurohumoral. Esta activación neurohumoral está dada por la norepinefrina, la angiotensina 2 y la endotelina y renina-angiotensina, y por la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el cual genera no solo un aumento en el sodio entre el espacio intravascular, el cual básicamente lo que nos va a desencadenar es un aumento de la tensión arterial, como tal la hipertensión arterial, y también aumenta la resistencia vascular periférica. Hablamos que esto se relaciona directamente con la diabetes porque digamos que estos mecanismos también se ven activados o aumenta la producción de la angiotensina 2 y la endotelina, básicamente por el aumento y de manera principal por la disfunción de las células que generan, de las células B pancreáticas, que generan lo que es la hiperinsulemia. Esta nos va a generar como un mecanismo compensatorio
el aumento de la producción de lo que es la endotelina 1 y la angiotensina 2, que básicamente son sustancias altamente tóxicas que posteriormente nos van a desencadenar toda la parte del aumento de la tensión arterial, entre otras más alteraciones.